Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias por estar presente en este evento. Eh, Les doy la bienvenida a este encuentro, a este webinar denominado Mentes Curiosas promoviendo la participación de las niñas en STEM que organizamos dentro de UTEC en CIRSO y digamos con la presencia de nuestras dos invitadas en la sesión de hoy. Espero que esta información sea muy útil para todas las personas aquí presentes. Por una cuestión de orden, agradeceré que puedan tomar nota de la presentación de nuestras expositoras y las preguntas que tengan las podemos proporcionar a través del chat y al final de la presentación se las podemos hacer para que las puedan responder de manera ordenada. Bueno, yo quería, ahora sí dar el inicio a esta charla. Quiero agradecer de manera especial a Drusila y a Lucero por estar aquí presentes y podernos permitir entender, comprender y reflexionar acerca de este tema que es cada vez más importante y tiene que ver con las brechas que existen para el acceso y el desarrollo en el campo STEM, específicamente las brechas de edad y género para el ingreso a este campo. Y bueno, este webinar en realidad se toma como punto de partida un imperativo y además lo cuestiona y nos hace reflexionar sobre ciertas dicotomías que aparecen dentro de este imperativo. Y este imperativo tiene que ver con cómo es que nosotros entendemos lo que es ciencia, cómo nos apropiamos de lo que es la ciencia y quiénes participan de lo que es el campo científico y tecnológico. En primer lugar, pensamos la ciencia como este campo duro, muy difícil, abstracto, que además ocurre dentro de un espacio muy cerrado, tal vez confiscado a un laboratorio. Además, la ciencia cargada de un término de mucha dificultad, de poco empirismo, completamente alejado de lo que es ciencia, de lo que es arte y de lo que tiene que ver con el contacto del mundo social. Y frente a este imperativo que genera estas grandes dicotomías, que son las bases de las brechas para poder acceder a la ciencia y reproducirnos y apropiarnos de ella, es que aparece este proyecto visualmente impactante y socialmente importante, como es el que nos está presentando el día de hoy Lucero con su proyecto que se llama Mentes Curiosas. Este proyecto es un proyecto, voy a contar muy brevemente para no quitarle espacio a nuestra expositora, que es una propuesta lúdica, exploratoria, que busca, digamos, adentrarnos a las distintas posibilidades de intercambio que hay para conocer el tema de la ciencia y del mundo STEM, teniendo como punto de partida la experiencia empírica de dos pequeñas niñas. Lucero además hace toda una propuesta visual, artística muy importante que termina de generar un proyecto que nos puede hablar desde el mismo punto de partida del arte sobre la ciencia. Entonces, en este webinar vamos a poder conversar acerca de este proyecto tan bonito que es Mentes Curiosas y para ello tenemos la presencia de dos invitadas. Lucero, autora del libro y del proyecto de Mentes Curiosas. Lucero del Castillo, paso a leer aquí un poco de la bio de cada una. Estudió periodismo en la Universidad Católica y cuenta con un máster en fotografía por el Centro de la Imagen. Trabaja como fotoperiodista y editora gráfica y tiene 10 años de experiencia en medios nacionales e internacionales. Actualmente es docente universitaria y realiza investigación enfocada en la innovación cultural, concentrándose en temas de identidad y género. Sus proyectos artísticos y documentales le permiten a su vez reflexionar sobre el rol que las imágenes juegan en nuestra sociedad. Acompaña la presentación de Lucero los comentarios de Drusila Yamunake. Drusila es bachiller en arte por la Universidad Mayor de San Marcos y además es estudiante del último ciclo del plan de estudios de licenciatura de educación en la Universidad Católica.
Cuenta con 5 años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos educativos vinculados al arte y a la comunidad. Es miembro del colectivo independiente de arte educadoras de museos y espacios culturales y de la organización Conecta Cultura Perú. Actualmente Drusila además es jefa del área de acción educativa y mediación del Museo de Arte Contemporáneo MAC. Yo quiero agradecer a nuestras dos invitadas por estar presentes, por propiciar este bonito espacio y bueno, les doy la palabra para que podamos comenzar con las exposiciones. Lucero, cuando estés lista puedes comenzar. Listo, gracias Antoinette, gracias Drusila también, y bueno, gracias a Lotec por invitarme a compartir el proyecto. Entonces voy a compartir mi pantalla, una presentación, y ahí está. Sí, ya se puede ver. Sí. Ok. Sí, bueno, como tú lo mencionaste, Antoinette, este proyecto Mentes Curiosas, y voy a contar un poco el proceso que pasó Mentes Curiosas para llevarse a cabo, ¿no? Entonces, bueno, Mentes Curiosas se inicia en el 2017, ¿no? A mí me comisionaron para hacer un reportaje sobre la ONG MacTec Perú, que brinda talleres sobre ciencias a niñas, ¿no? Con el objetivo justamente de eliminar estas brechas de género en las ciencias. Entonces, bueno, yo fui a hacer la foto y me quedé en realidad impresionada con las historias que me contaban las niñas que conocí ahí, ¿no? Em, y ahí, bueno, llegué a mi casa, edité las fotos y todo, y me quedé pensando en que estas historias, ¿no? Debían ser contadas en un libro, ¿no? En un fotolibro, que bueno, es el soporte que normalmente yo uso, que siempre he usado, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí comencé a investigar un poquito más sobre el tema, ¿no? Sobre esta realidad, ¿no? Y encontré cifras que ya estaban, ¿no? Pero un poco corroborando estas cifras, ¿no? Por ejemplo, 23 mujeres, solo 23 mujeres han ganado un premio Nobel en ciencias versus 599 hombres, ¿no? Solo el 28% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. En el Perú, ¿no? Bueno, solo el 34% de mujeres profesionales se dedican a la tecnología e innovación en el Perú. Sin embargo, el 90% de mujeres muestra mayor atención al ecosistema de innovación que los hombres en el Perú, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cifras y en realidad, ¿a qué se debe esto, no? Entonces, pienso que la brecha no es de capacidad ni interés, más bien es un problema de estereotipos y de falta de incentivos, ¿no? Entonces, pienso, un malentendido en torno a la ciencia, ¿no? Que es difícil, ¿no? Que ocurre a puerta cerrada, que es aburrida, ¿no? Y adicionalmente a ello, los sistemas educativos tienden también a separar las esferas del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, arte versus ciencias, ¿no? Em, entonces, eso de hecho me llevó a cuestionarme un poco y pensar también por qué estaba haciendo este proyecto, si yo justamente estaba más dedicado un poco al mundo del arte, ¿no? Del arte, la fotografía, y no tanto el de las ciencias. Y justamente me di cuenta que en realidad todo esto parte de un mismo, o sea, las ciencias y el arte parte del mismo estímulo, ¿no? Que es la curiosidad, ¿no? Es la curiosidad, es la capacidad de asombrarse por las cosas que te rodean, ¿no? Y la observación minuciosa, además, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que eso era justamente lo que me conectó, ¿no? Lo que me conectó en ese momento cuando conocí a estas niñas en este reportaje, las de MacTec, ¿no? Entonces, bueno, una forma de promover mayor participación en las niñas, en la investigación, en la tecnología y en la innovación es justamente fomentando la curiosidad y creatividad, ¿no? Desde edades tempranas, ¿no? Entonces, yo sabía que el uso de las historias, ¿no? Contando historias, podían ayudarme a transmitir ello, ¿no? Pero como para todo, bueno, hacer este proyecto que yo tenía en mente, hacer el libro, necesitaba un financiamiento. Y justo se da que en el 2018 el Ministerio de Cultura lanza una convocatoria para el concurso que se llama Proyectos de Creación de Literatura Infantil y Juvenil. Así que, bueno, diseñé el proyecto que ya tenía en mente, que se había estado cocinando más o menos durante un año, ¿no?
y convoqué a un equipo de amigas súper talentosas que además aceptaron inmediatamente, ¿no? A Lizzy Cantú para hacer los textos, a Vera Lucía Jiménez para hacer el diseño, ¿no? Y a Daniela Samayoa para hacer la producción fotográfica. Entonces, fue así que se creó este proyecto, ¿Por qué no se caen las estrellas? Y más preguntas científicas que se hacen las niñas curiosas. Este proyecto era el proyecto del fotolibro, ¿no? Y felizmente, bueno, ganó, ¿no? Y recibió el financiamiento para ser producido, ¿no? Y, y bueno, entonces este proyecto eh, cuenta la historia de dos niñas, ¿no? Valeria tiene 12 años y vive en Huancayo, que en quechua significa lugar de piedras, ¿no? Y quiere saber si es posible la vida en Marte, ¿no? Le encanta ir al observatorio de Huancayo para ver las estrellas. Y bueno, y cerca de su casa hay varios bosques de piedras, ¿no? Y cuando los visita, bueno, se imagina que es un paisaje marciano, ¿no? Ella es Fernanda, ¿no? Vive en Lima, tiene 12 años y le intriga saber por qué hay plantas que crecen más rápido que otras, ¿no? Y le gusta ir a la casa de su tía en Pachacamac y ella observa que por la casa de su tía hay un riachuelo que pasa, ¿no? Por ahí y está lleno de tilapias, ¿no? Y que las plantas que crecen alrededor son más altas, más verdes y más frondosas. Entonces un día eh, convence a su mamá para sacar un poco de esa agua, ¿no? Y regar con esa agua las plantas del huerto que ella había creado en su jardín, ¿no? Y ella tiene una hipótesis, ¿no? Su hipótesis es que el excremento de las tilapias, ¿no? Pueden ser un buen fertilizante para las plantas. Y bueno, y Valeria, en su interés por saber si es posible la vida en Marte, recibió de regalo unos microorganismos del Mar Muerto. Entonces los puso a vivir en diferentes peceras, ¿no? Una con agua de mar y la otra con esa agua del cachipozo de Huancayo, que es un manantial de agua salada, ¿no? Entonces, la hipótesis de Valeria es que si algunas bacterias sobreviven en la Tierra en condiciones parecidas a las de Marte, entonces es posible que también sobrevivan en ese planeta, ¿no? Entonces, bueno, mientras ellas van investigando y observando, ¿no? Lo hacen a través de distintas herramientas, ¿no? Y una de ellas es a través del Foldscope, que es un microscopio de papel, ¿no? Entonces, para nosotros, claro, tú puedes ver los objetos y todo con ese microscopio de papel, pero para ser registradas en una foto, lo que hicimos fue adaptar un lente a ese microscopio de papel e hicimos las fotos con un celular, ¿no? Y esto lo hicimos juntamente con Valeria también, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta foto de la izquierda, ¿no? Son esas bacterias, ¿no? Que ella conservó en estas peceras y, claro, son bacterias ya cristalizadas después de una exposición a rayos UV, ¿no? Y la de acá son unas hojas es una hoja de capulín, ¿no? Y bueno, mucho antes de que existan las cámaras en los teléfonos celulares y en los mismos celulares existía la cianotipia. Entonces yo cuando veía que Fernanda, que tiene tanto interés sobre que hay plantas que crecen más rápido que otras, ella llevaba un registro, inclusive dibujaba sus observaciones, sus investigaciones. Me acordé de Anne Atkins, que es bueno, que fue una botánica británica que justamente hacía un registro, ¿no? de las algas que estudiaba, y bueno, y desarrolló un libro, un fotolibro diría yo, que es el primer libro ilustrado en la historia de la fotografía, ¿no? Y así esas cianotipias. Entonces le dije a Fernando si se animaba a hacerlas, y cosechamos las plantas que había sembrado en su huerto e hicimos estas cianotipias, ¿no? Entonces una de ellas es cosechadas el orégano, cosechada del huerto de Fernanda, y esta planta de cedrón, ¿no? Eh, entonces, bueno, Fernanda y Valeria se han hecho amigas, ¿no? Son amigas, y si bien tienen, bueno, inquietudes diferentes, ambas son curiosas a tiempo completo, ¿no? Y esas son, de hecho, las cosas que a mí me conectaron con ellas y que me animaron a contar las historias de ellas en este libro, ¿no? Entonces, bueno, estas son una parte de todas las fotos, ¿no? Y todo esto se llevó a cabo durante el 2019, ¿no?
Entonces, terminó el 2019 y ya estaba un poco pensando en la publicación, ¿no? Del fotolibro, y llegó la pandemia, entonces un poco que paralizó todo. Y mientras, bueno, pasaron unos meses y yo me quedé con esta idea de que pensaba que el libro no se podía quedar ahí guardado, ¿no? Decía, algo tengo que hacer. Y, y pensé, ¿no? Dejé un ratito de mirar las fotos por un largo tiempo, pero en realidad pensé en el objetivo, ¿no? ¿Cuál era el objetivo por el cual había sido creado este proyecto, ¿no? Que en realidad era justamente crear una comunidad de niñas curiosas, ¿no? Ese era el objetivo, y ese objetivo se tenía que mantener, ¿no? Muy aparte que el libro no se imprimiese, ¿no? Entonces, bueno, así surge, ¿no? Mentes Curiosas, ¿no? Em, entonces, pensando en ese objetivo, ¿no? Y también dado el contexto en el que vivimos, ¿no? Pensé crear una plataforma, ¿no? Digital, ¿no? Para niñas de entre 8 y 12 años, ¿no? Y que sea una plataforma multimedia e interactiva, ¿no? Y que lo que busca es generar que las mismas niñas generen preguntas, que compartan sus exploraciones y aprendizajes, ¿no? ¿No? Así como Fernanda y Valeria tienen sus investigaciones y han compartido, pues la idea es que hayan niñas que de pronto en una ciudad investiguen o observen algo y lo compartan con otras niñas de otras ciudades del Perú, ¿no? Y así se va generando una comunidad, ¿no? Y bueno, y en la web, ¿no? Que va a ser esta plataforma, también va a estar la historia de Fernanda y Valeria, ¿no? Ya más completa. Lo que les he enseñado es una partecita, pero estaría la historia ya completa de ellas, con las investigaciones y paso a paso y todo lo que ellas hacen. Y finalmente, bueno, también noticias STEAM, ¿no? Que además también incentiven. La idea de que esté la historia de Valeria y Fernanda también es que sirva como una historia que motive a otras niñas, ¿no? Y que es posible hacer investigación y de una manera también lúdica y de lo que a uno le rodea, ¿no? Finalmente para eso, ¿no? O sea, el objetivo de Mentes Curiosas es crear esta comunidad para reducir estas brechas de género de las que estábamos hablando, ¿no? En estos campos, ¿no? Que todavía se mantienen las brechas, ¿no? En el campo de la innovación y de las STEAM, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente el proyecto, y solamente, bueno, para finalizar en mi presentación, quería decirles que yo decidí contar, bueno, todo el proceso, ¿no? De cómo se inició, ¿no? Desde esta comisión que tuve que hacer, y cómo terminó hasta ahora, porque yo, desde mi punto de vista considero que así funcionan las investigaciones, ¿no? Y los procesos creativos, y eso se aplica tanto en las ciencias como en el arte, ¿no? Empieza con una pregunta, con un cuestionamiento de algo, ¿no? Por algo, algo que te llama la atención, y de ahí vas explorando, vas observando, y termina en algo que no te imaginaste, ¿no? Empieza de una manera y termina de otra, con un trabajo de por medio, claro, pero que no sabes a dónde te lleva, ¿no? Pero un poco es así, ¿no? Y por eso decidí contarles así un poco todo el viaje que yo he tenido para llegar a Mentes Curiosas. Y bueno, y Mentes Curiosas va a ser posible hacerla porque se presentó el concurso del Ministerio de Cultura, perdón, del Ministerio de Producción, y recibió el premio, ¿no? El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad de Innovate Perú, el cual va a ser posible ¿no? La producción de esta plataforma, ¿no? Y por último, quería resaltar que me parece importante, y este proyecto además lo ha sido así, trabajar desde la transdisciplinaridad, ¿no? Desde las diferentes disciplinas, o en el caso de las niñas, de las diferentes habilidades, ¿no? Y formas de ver, de mirar y de pensar, para generar justamente, y acá considero que es importante este pensamiento divergente y colectivo, ¿no? En este proyecto lo hemos hecho así, ¿no? Desde la colectividad y la transdisciplinaridad, ¿no? Entonces, ese espíritu colectivo además no solamente es de parte del equipo con el que trabajé, sino también, y acá aprovecho para agradecer a la familia de Valeria y Fernanda,
quienes han sido incondicionales y súper cómplices con todo, ¿no? Con todas las ideas y las propuestas que yo siempre les planteaba. Inclusive me recibieron en Huancay, en sus casas, para hacer las fotos, en la casa de Valeria, acá Fernando también. Entonces sus familias han sido súper importantes para el desarrollo de esta primera parte, digamos, del proyecto. Y acá resalto el valor que tiene la familia, ¿no? Para los aprendizajes de los niños y niñas, ¿no? En este caso, este proyecto tuvo ese apoyo y considero que es relevante, ¿no? Y eso es digamos, también o sea, tiene esta esencia de lo colectivo, y creo que ambas cosas, ¿no? Tanto esa transdisciplinaridad como el trabajo colectivo, el pensamiento colectivo, al menos planteo que es una forma importante para trabajar, ¿no? Y que además es una necesidad imprescindible en estos tiempos, ¿no? Entonces eso es lo que les cuento. No sé si Drusila creo que... Muchísimas gracias, Lucero, Hola. por esta narración histórica que nos pone más en contexto de cómo surge la obra y su importancia. Doy paso a Drusila para nuestros comentarios. Por favor, Drusila. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por la invitación desde UTEC y un placer compartir contigo, Lucero. En realidad, felicitaciones por el proyecto que estás llevando a cabo. Me parece un proyecto súper interesante, y justamente cuando me enviaron la invitación y me contaron un poco en qué consistía el proyecto que tú estás realizando, se me vino a la mente también MacTech. Yo también los conocí justamente a través de una reunión que tuve con las personas encargadas, y ahí fue donde me acerqué un poco más a los temas relacionados justamente con la ciencia y el arte, ¿no? Ellos vienen haciendo ya una investigación y una gran labor a lo largo de todo este tiempo. A mí me parece muy importante resaltar de tu proyecto, y lo que me llamó más la atención justo son las dos cosas que tú comentas al final, ¿no? El tema de la transdisciplinaridad, que me parece fundamental porque destaca justamente la capacidad del ser humano de establecer múltiples interconexiones, ¿no? Entre las disciplinas. Me gusta también, o rescato también, el tema de la construcción del aprendizaje, ¿no? La construcción del aprendizaje que se fue dando a lo largo del tiempo, y que justamente tú dentro de todo este proceso has sido como una articuladora, una gestora para que se dé, ¿no? No sé exactamente cómo es que se conocieron Valeria ay, perdón, me olvidé el otro Fernanda, nombre, Fernanda. y Fernanda. Fernanda. Ahí mismo, Quizás me Fernanda. puedes ahí, en MacTech Sí. se conocieron. Ah, se conocieron en MacTech. Ah, ok. Eso no lo sabía, pero me parece increíble que hayan podido establecer esta relación, que haya terminado justamente en un libro que tú has publicado, bueno, y ahora que haya dado pase a esta plataforma digital. Eh, Creo que espacios como los que tú estás proponiendo son muy importantes y necesarios, ¿no? No solamente para reducir las brechas que tú has comentado al inicio con porcentajes y todo, sino también porque no hay espacios como ese, o no hay muchos espacios como ese, ¿no? Que fomenten justamente el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, y que además busquen compartir a partir de la curiosidad, compartir experiencias y aprendizajes con otras personas, o en este caso con otras niñas interesadas en los mismos temas también. A mí me gustaría que en realidad yo no conozco mucho tu proyecto, me estoy acercando ahora a través de lo que tú has expuesto, entonces me gustaría un poco más quizás hacerte algunas preguntas que puedan como llevar a una conversación. No sé si por ahí también hay preguntas de las personas que nos van a hacer, porque sí me gustaría un poco generar un diálogo a partir de lo que tú nos estás contando. Desde mi experiencia, en realidad mi experiencia está más enfocada en el trabajo con las artes visuales, eh, ¿no? Y nosotros siempre trabajamos a partir de el vínculo que pueden tener los niños, niñas o los públicos en general desde su experiencia con las obras que nosotros exponemos en el museo, ¿no? Entonces, creo que algo que valoro también es que se pueda utilizar esta
estas diferentes disciplinas para, por ejemplo, partir de problemas reales y proponer soluciones reales también a estos problemas, ¿no? Como tú dices, una pequeña curiosidad o un interés por algo en particular y articulando con estas diferentes disciplinas puede resultar en investigaciones como las de Valeria, como las de Fernanda también, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros también hacemos desde el museo, pero desde otro campo que es más relacionado a las artes visuales, ¿no? No tanto necesariamente a la ciencia. Por aquí había hecho algunas anotaciones que quizá me gustaría compartir también. Otra cosa que también rescato del proyecto es algo que tú mencionabas, ¿no? La importancia de trabajar en justamente propuestas que provengan desde los diferentes ámbitos del conocimiento, lo que pueden proporcionar es justamente soluciones creativas, ¿no? Y además de soluciones creativas, también lo que fomentan en las personas que participan es una autonomía, ¿no? Una autonomía para realizar sus propias investigaciones, ¿no? Si bien es cierto, Fernanda y Valeria se han conocido en MACTEC, ellas han partido de una curiosidad personal para poder realizar todo este proceso de investigación, ¿no? Y todo el desarrollo de este proyecto que ahora se está realizando. Entonces, creo que en realidad, o sea, valoro mucho que existan estos espacios que sean generados, ¿no? No solamente desde museos o desde instituciones educativas, sino también desde iniciativas independientes como la tuya, ¿no? Como periodista y también como fotógrafa. A ver, bueno, en general, nosotros también trabajamos con una metodología muy parecida, o al menos en lo que nosotros realizamos, que es un poco el rol de mediadores, ¿no? De mediadores del aprendizaje o del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es que justamente lo que busca es un poco no dirigir, sino fomentar como un poco que se brinden estos espacios en donde a través del compartir o de la experiencia se puedan desarrollar pues, aprendizajes relacionados, en el caso particular, desde las artes visuales, ¿no? Muchas gracias, Drusila, por los comentarios, por las preguntas. No sé, Lucero, si te animas a responder, a comentar un poquito más. Bueno, comentar de repente un ratito y de ahí si es que alguien tiene alguna pregunta también, bienvenidas. Y, o sea, a mí, por ejemplo, me parece bien importante o interesante que que estemos compartiendo un espacio, digamos, Drusila y yo, Drusila, que se dedica a las artes visuales en el MAC, en un museo de arte, ¿no? Y yo que me he dedicado a la fotografía, que hablemos de ciencias, ¿no? Entonces creo que estos espacios se necesitan, ¿no? Se necesitan unir justamente ambas cosas porque justamente parten, o sea, si bien son procesos distintos, ¿no? Procesos, claro, la ciencia tiene su metodología y las artes también, y eso es válido, en parte ¿no? Está bien que cada uno lo tenga diferente, pero sí hay esto en común, ¿no? Entonces empezar a pensar en por qué separamos las esferas del conocimiento, ¿no? Y que justamente hacen que se generen estos estereotipos y se vayan creando y que son además súper difíciles después de quitarlos, ¿no? Por eso además este proyecto apunta a las niñas, ¿no? A estas niñas antes de que de repente ya los estereotipos estén tan marcados que sea muy difícil de quitarlos y en realidad cuando llegan a secundaria y ya toca elegir a qué carreras ir, a qué estudiar, pues entonces que esos estereotipos ya no estén, ¿no? Y que hay esa posibilidad de también puedo estudiar esto, ¿no? Y saber que los proyectos y los problemas, como tú decías, Lucila, lo contemporáneo, lo que ahorita, por ejemplo, lo que estamos pasando ahora, ¿no? Pensarlo desde diferentes disciplinas, ¿no? Creo que justamente la pandemia nos ha descubierto brechas en todo sentido, ¿no?
y es importante que desde cada, ¿no? Desde cada disciplina o de cada saber, desde cada pensamiento distinto, pues juntos, ¿no? Colaboremos para buscar soluciones. Y no habrá una única respuesta a algo, ¿no? Sino esas múltiples respuestas, ¿no? Que justamente ayudan a entender la diversidad, ¿no? Que creo que es tan importante. Sí. A mí me gustaría agregar a lo que tú dices justamente una cosa, ¿no? Y es que a veces en las escuelas, ¿no? O incluso a veces en los mismos espacios culturales también se parte de lo hipotético, ¿no? Habiendo tantas cosas que podemos tomar de la realidad, se parte de lo hipotético. Y a veces eso genera quizá una desconexión entre el público, ya sea estudiante o visitante del museo, y lo que va a aprender o lo que podría aprender, ¿no? Creo que siempre se debe, o sea, creo que tiene un potencial trabajar desde lo real también y desde desde sus intereses y desde el vínculo que pueda tener con el tema que se va a abordar, ¿no? Yo recuerdo mucho una charla TEDx que vi sobre una chica argentina que decía que en la escuela sacaba muchas malas notas, por ejemplo, ¿no? Pero ella era muy buena en matemáticas, era muy buena en ciencias y era capaz de resolver cosas de la realidad. Por ejemplo, contaba, y quizá no pienso que me estoy yendo un poco del tema, pero me gustaría contar esta historia, pero es que decía que ella un día estaba de campamento y necesitaba cruzar un río. Y para cruzar ese río necesitaba calcular como la distancia para no mojarse, ¿no? Entonces ella en esas cosas simples de la vida, en esos problemas pequeños que se encontraba, podía ver un triángulo, podía ver un cálculo matemático, podía ver algo que la podría ayudar a resolver ese pequeño problema con el que se encontraba diariamente, ¿no? Y decía, ¿por qué en la escuela nos enseñan a veces cosas tan hipotéticas que no puedo comprender cuando hay tantas cosas en la cotidianidad que se podía tomar como referente para solucionarlo a partir de las matemáticas, de la ciencia, del arte, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay un potencial y creo que es algo que debemos aprovechar, el partir de problemas reales para buscar soluciones que también pueden ser reales a estos problemas, ya sea desde las matemáticas, desde las ciencias, desde el arte, etcétera, en general, ¿no? Eso me puso a reflexionar mucho el cómo se enseña en las escuelas y el cómo también nosotros hacemos educación desde los museos, ¿no? En el caso mío, como arte educadora, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a recalcar la importancia de conocer a los públicos, ya sean visitantes o ya sean estudiantes, y el entorno en el que se encuentran, para poder encontrar ahí los intereses, las motivaciones, las curiosidades o los vínculos que podamos relacionar que puedan generar esta curiosidad por seguirse interesando en ese tema, ¿no? Y creo que eso es algo que comúnmente no se dan en las escuelas, ¿no? Entonces, rescatar y resaltar eso del aprendizaje en base a lo real o al contexto, ¿no? El aprendizaje situado y a veces no lo hipotético, digamos, ¿no? Que quizá te puede hacer perder algunas otras posibilidades. Y luego también rescato otro que algo que me ha interesado mucho de lo que tú has contado, Lucero, y es justamente este proceso, ¿no? Este trabajo o esta manera de trabajar por proyecto, ¿no? Que es algo que se desarrolla por partes. Hay una parte de investigación, hay otra parte de ver, ¿no? De comprobar, hay otra parte de investigar y de hacer también, ¿no? Entonces creo que el aprendizaje por proyectos también es algo que se debe incorporar en la educación, en todo tipo de educación formal y no formal. No creo que te da muchas posibilidades de hacerlo a largo plazo, de tener un espacio para investigar y tener otro espacio para accionar también, ¿no? Los procesos más largos, los procesos más sostenidos en el tiempo, creo que te pueden dar otras oportunidades también para poder trabajar con los públicos, ¿no? Entonces, nada, me gustaría como rescatar eso en lo que tú dices. Y luego, como tú mencionas y como también mencionó Antoinette al inicio, esta dicotomía, ¿no? O esto de ciencia versus arte, ¿no? En realidad no, o sea, en realidad la ciencia y el arte siempre han estado muy de la mano, ¿no? Y yo me ponía a pensar cuando ustedes me invitaron y cuando leí como el paper que me enviaron y decía, o sea, estos siglos atrás, si recordamos a Leonardo da Vinci, o si recordamos a Miguel Ángel, ¿no? Bueno, son hombres, en este caso estamos hablando ya también, ¿no? Pero eran personas que se valían de varias ciencias para
hacer lo que hacían. O sea, Leonardo era inventor, era pintor, también hacía matemáticas, y había un montón de cosas, ¿no? Igual en el caso, incluso creaba sus propias herramientas para poder realizar el arte que hacía, ¿no? Las técnicas que manejaba. Entonces, en realidad estamos hablando de siglos atrás, o por ejemplo nos podemos hablar quizá de los impresionistas y también el estudio de la luz, ¿no? Entonces en realidad me ponía a pensar, la ciencia y el arte, ¿en qué momento se pelearon o en qué momento pensamos que están peleados si están de la mano, ¿no? Creo que sí es importante como traer eso a la mesa y ponernos a pensar más que en las diferencias, en las posibilidades o en las sinergias que se pueden generar al trabajar con ambas disciplinas, ¿no? Y en la importancia también que es de brindar oportunidades por igual, ¿no? Oportunidades, como tú comentabas, Lucero, ¿no? Esos porcentajes que tú mencionas ahora y que yo también he podido revisar, decía, ¿por qué son? O sea, no es por falta de talento, no es por falta de capacidad, en realidad es por falta de oportunidades, es por estereotipos, ¿no? Relacionados al machismo y otras cosas, ¿no? Me ponía a leer y comenzaba a ver también algunas entrevistas, y claro, ¿no? O sea, hay roles que se establecen para niños y para niñas que a veces no permiten que las niñas puedan acceder a este tipo de espacios en donde pueden aprender sobre ciencias, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, esta plataforma que tú estás proponiendo va a permitir que niñas que están interesadas y que quizá piensan que son el bicho raro de su cole, como quizá en algún momento nosotros también hemos podido pensar, puedan encontrar a otras niñas con las que compartir sus intereses, sus curiosidades, sus aprendizajes, sus experiencias, y puedan nutrirse mutuamente, ¿no? Y ir construyendo su aprendizaje a lo largo del tiempo que compartan e incluso más allá. Y que eso incluso se puedan convertir en proyectos a largo plazo me parecería increíble, ¿no? Creo que ahí estamos haciendo una gran labor. Entonces, en realidad, en ese sentido, felicito muchísimo tu propuesta. Y otra de las cosas que también me gustaría resaltar es justamente el fomentar este desarrollo de capacidades, de competencias, ¿no? En las personas o en las niñas, ¿no? Más allá de pensar en la ciencia como un concepto o como un tema que te vas a aprender, es más bien apostar por un pensamiento científico, ¿no? Por competencias que te ayuden no a aprender nada más conceptos, sino competencias, que son el desarrollo de habilidades para poder hacer cosas, ¿no? Para poder investigar, cualquier tema que sea, ¿no? Para poder desarrollar una hipótesis, para poder comprobarla y para poder accionar también, ¿no? Accionar frente a ello. Entonces, en ese sentido, creo y rescato, y nuevamente lo repito, que el trabajo entre disciplinas es fundamental, ¿no? Creo que te da también una visión mucho más abierta de la realidad, ¿no? Y muchas más herramientas para poder accionar frente a ella, ¿no? Entonces, sí, eso era un poco lo que quería comentar. Uh-huh. Bueno, eso de todo lo que dices, me quedé pensando un poco en el tema de la escuela, ¿no? Cuando mencionas el trabajo o la labor de la escuela, que justamente, bueno, hay un estudio de Ken Robinson, que murió hace poco, y él lo que sostiene se basa en un estudio que se hizo a 1.500 niños de kinder, ¿no? Niños y niñas, donde tenían el coeficiente nivel de genio, el 90% más o menos sacó ese tipo de coeficiente. Hicieron el estudio 5 años después a los mismos niños y disminuyó en un 50%, y 5 años después, ¿no? Ya tenían como 13 años, disminuyó, ¿no? De ese 50 bajó a menos, ¿no? Entonces, es lo que dice, y puede sonar un poco polémico, pero lo que dice que es producto de la educación, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Es a un tipo de educación vertical, ¿no? Donde el profesor tiene la palabra y el niño o la niña solo escucha, ¿no? Y donde se generan justamente estas dicotomías, ¿no? Donde el pensamiento académico, ¿no? La inteligencia académica es más valorada, y quien no tiene esa habilidad es dejada de lado, o es un niño o niña que tiene problemas en el colegio porque no tiene esa habilidad. Entonces, eso lo que hace finalmente es ¿no? Ayuda a contribuir a esos también estereotipos, y a que los niños se desanimen, o las niñas se desanimen, ¿no? de muchas de estas cosas. Entonces,
La escuela creo que también tiene una labor importante. Y hablando de escuela, también pienso en dónde se están generando hoy los aprendizajes, ¿no? Ahora que los niños y niñas están del colegio, están haciendo su aprendizaje en las casas, y los papás, y muchos de los papás están como un poco desesperados con eso. Piensas, antes, dónde estaba ese aprendizaje, dónde tenía que estar, ¿no? En el colegio, ¿no? Ahora que está en la casa, entonces, ¿dónde tiene que estar? ¿En el colegio, en la casa, en ambos, ¿no? Entonces, creo que son cosas que también ayudan a pensar, que esta pandemia nos está ayudando a pensar, ¿no? Sobre la educación, sobre dónde tiene que estar y sobre el rol, ¿no? Que a veces los papás deben de tener y de repente no lo tienen o han reservado un poquito a la escuela, al colegio, como que los encargados de la educación, ¿no? Lo académico, los conocimientos, estén ahí, y los papás un poquito que no entiendo igual lo difícil que es, obviamente, tener ¿no? a la familia toda junta y aprendiendo, y obviamente hay toda una dificultad y todo eso, y claro que sí, ¿no? Pero de hecho también ayuda a pensar en esa otra problemática, ¿no? En dónde deben estar los aprendizajes, dónde se deben dar, ¿no? Sí, Ahí me, ay, perdón. Dale, dale, Antonio. No, Lucero, yo también comparto lo que acabas de mencionar, también lo que mencionaba Drusila, que es esta reflexión de en dónde se tienen que dar los aprendizajes, en dónde tenemos que empezar a sembrar esa curiosidad que es vital para los aprendizajes, y en qué momento y en qué punto la educación tradicional fue eh, generando un poco de corrosión a la creatividad y a esa curiosidad natural que hay en los niños, ¿no? Y efectivamente, esto tiene mucho que ver con un sistema de educación tradicional que ha ido implantando estos modelos y que también es la base de las brechas. Y en ese sentido, Lucero, a mí me dio mucha curiosidad y tal vez nos puedes, digamos, ampliar de cómo fue el proceso creativo, ¿no? Porque lo que tú has mencionado en realidad es lo opuesto a todas estas cosas que estábamos mencionando, ¿no? Lo tradicional, lo vertical, lo disciplinar, las brechas diferenciadas entre saberes para construir una propuesta que es más multidisciplinar y que además busca ser divergente y colectiva. En realidad entonces estás haciendo una propuesta completamente distinta. ¿Cómo fue que esto divergente y colectivo lo fuiste trabajando en este proyecto? A ver, empezó como les estaba contando ahí con una aproximación en realidad fotográfica, ¿no? Que es desde donde yo hablo, ¿no? Desde la fotografía, pero me interesa mucho la investigación y creo que igual el arte parte también de un proceso de investigación diferentes, ¿no? A veces uno parte más de lo intuitivo, otros parten más de la investigación en realidad. Entonces empezó por ahí, ¿no? Mi aproximación ha sido un poco a través de la fotografía, y en realidad, como lo mencioné también, no hubiera sido posible sin la complicidad de Valeria y Fernanda, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la historia del fotolibro, que además aprovecho para decir que no se publicó porque llegó la pandemia y en realidad no, cuando justo estaba pensando en cómo iba a ser publicado, con quién lo podría publicar, pues llegó la pandemia y ya no está. Entonces, está ahí, no ha podido publicarse, ¿no? Pero entonces, para hacer todo las fotos, en realidad, conté con la complicidad de Valeria y Fernanda, ¿no? Que ya me han dicho que nunca en sus vidas quieren ser modelos, porque en realidad La he foto. estado, sí, 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 o sea, no, ha sido, ¿no? Yo me fui como una semana a Huancayo a trabajar la historia de Valeria, estuve ahí en su casa y ellas todos me ayudaron un montón, todos hicieron producción fotográfica y me ayudaron o sea, en verdad fue un trabajo colectivo, ¿no? En conjunto, ¿no? Y bueno, igual en el caso de Fernanda, ¿no? Ir a la casa de su tía en Pachacama, qué sé yo. Entonces, nada, el proceso fue un poco así, ¿no? Hacer las fotos, ¿no? Ir editando, ir dejando un tiempo. Yo dejaba un poquito las fotos durante, no sé, dejaba de hacer fotos
tal vez un mes, de ahí volvía, de ahí se me ocurrían otras cosas, editaba, lo dejaba de mirar, porque siempre es bueno a veces distanciarse un poquito del proyecto y de ahí retomarlo, ¿no? Entonces, un poco fue así, ¿no? Y haber llegado a Mentes Curiosas también fue, yo dejé el proyecto como 3 meses, que estuvo como, ¿no? En stand-by, y de ahí como cuando fui pensando, dándole vuelta, acordándome los objetivos, fue que dije, bueno, esto puede ser una plataforma también, ¿no? Entonces un poquito el proceso fue así, ¿no? Dejando tiempos, un poco descansando el proyecto, retomándolo, repensando, investigando, conversando con Valeria, con Fernanda, y intercambiando opiniones también, ¿no? He pedido opiniones a expertos, a mi mamá que es profesora, gente que está vinculada con los libros infantiles también. Entonces, así me he ido como alimentando y introduciendo, ¿no? Yo no soy experta en temas de educación, no escribo libros para niños, ¿no? Me desenvuelvo en la fotografía, ¿no? Documental y artística, y desde ahí he ido metiéndome en este tema que me interesa. Me interesan estos temas que tienen que ver con identidad, con género, ¿no? Y así me fui metiendo, ¿no? Entonces un poco fue así el proceso. Qué bonito, qué nutritivo. Eh, Aprovecho lo que estabas mencionando de tus dos compinches de aventura para preguntarte si están presentes en la sala o me parece. Ah, Valeria está, veo a Valeria, Yo no sé también veo si una presencia Yo intermitente. la vi a Valeria, la vi a Valeria. está Dije, ¿será ella? Valeria Porque veo que... y creo que Fernanda o su papá, creo que están con el del papá, no estoy segura. Pero si están buenos, no sé si quieren compartir algo de repente. Sí, Vale. qué gusto tenerlas aquí también, a estas dos protagonistas, ¿no? Que además han inspirado semejante historia y bueno, y algo muy importante que mencionas, Lucero, el apoyo de las familias es fundamental para poder hacer finalmente material estas propuestas. Ahí están nuestras protagonistas. Está Valeria ahí, sí. Hola Valeria. Hola Valeria. Valeria, estás silenciada. ¿Cómo has- Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Un gusto, Valeria, tenerte aquí. Cuéntanos qué se sintió haber participado de este proyecto, que te tomen tantas fotos, que hablen de tu historia. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido Ah, roche? bueno, la verdad me pareció muy bonito y como una oportunidad porque llevo con este proyecto desde el 2016, muy interesante. Me enfoco mucho más en las bacterias, en el espacio, más que nada buscando la vida en otros planetas. La próxima astronauta. Valeria va a ser la próxima astronauta. Sí. Y Sí. ahí Y está también Lucero, ¿nos pones en contexto quién más está ahí? Fernanda, pero no sé, no, o sea, no la veo No la... con Fernanda, pero de repente está su mami o su papá, pero no veo, no sé, si están por ahí y prendan su micro. Creo que tal está la mami de Fernanda. Hola. ¿Qué tal la experiencia, señora, participando de esta construcción colectiva? Sí, agradecer a Lucero de manera especial. Bueno, las chicas ya estaban en MacTech, que ha sido, Fernanda Belén siempre dice que MacTech ha sido una explosión cerebral, porque ella sentía, lo explico muy, y se lo expliqué hace mucho tiempo a Lucero, ella sentía como que el colegio era una cajita, y me dice mi mamá, y no podía ver más allá de matemáticas, comunicación y los demás. Entonces, cuando ella entra a MacTech, el aprender mirando y tocando y percibiendo las cosas, la ciencia, era motivador. Entonces, la curiosidad por todo lo que entendió ella
hizo que desarrollar este proyecto y bueno, sigue así, ahorita está en clases, por eso lamentablemente no nos acompaña, pero sí, estamos papá y yo acá y muy agradecidos de este proyecto y esperemos pues que más niñas se sumen porque es realmente motivador para los papás ver que nuestros hijos quieren desarrollar, quieren investigar, quieren curiosear, quieren estar fuera. Bueno, Lucero, muchas gracias, porque de alguna manera han seguido ellas en este camino, ¿no? Esta complicidad que ella decía antes, de estar con nuestros hijos, de apoyarlos y de estar presentes, ha sido muy bueno. Y les agradezco tanto. Gracias, Tula. Muchísimas gracias, en verdad ahí refuerzo, el esfuerzo de la familia es así súper importante en esta etapa que justamente cuando estás dentro de la niñez y terminando de la niñez, porque si no te dan ese pequeño empujoncito, a veces la misma estructura o la misma escuela puede aplanar estos deseos, ¿no? Estas curiosidades tan maravillosas. Lucero, te voy a pasar a leer. No sé si Lucila quiere comentar algo Sí, antes. justo justo cuando Lucero estaba comentando sobre qué rol cumple la escuela dentro de, de estos procesos de aprendizaje, ¿no? De este acercamiento a la ciencia, o cuál es la labor de la escuela en general y además cómo se ha modificado con la virtualidad, ¿no? En este momento. Me hizo acordar también un artículo que leí, así como ella presentó el artículo de Robinson. Yo justo leía una noticia hace un par de días que decía que lo mismo, ¿no? Han medido el coeficiente intelectual, ay, perdón, mi perrito está ladrando, han medido el coeficiente intelectual de un grupo de niños y probablemente, o sea, y según los estudios dicen que probablemente el coeficiente intelectual sea uno de los más bajos en este grupo de niños que han estado muy sometidos a la tecnología, pero mal utilizados, digamos, ¿no? Que el estar vinculados al mal uso de la tecnología o a los aparatos tecnológicos, digamos, sin una buena dirección, no ha permitido que puedan desarrollar otras capacidades que quizá les hubieran podido dar si hubieran utilizado como estos aparatos con otros fines o si hubieran estado más cerca al arte, por ejemplo, o a otro tipo de disciplinas, ¿no? Entonces eso me hace pensar también en qué medida y cómo utilizamos a la tecnología para el desarrollo de estas capacidades que nos van a permitir enfrentar el siglo en el que nos encontramos y el contexto en el que nos encontramos ahora, ¿no? Y ahí viene la importancia de la educación en general, no solamente desde la escuela, que es la educación formal, o de la educación no formal, ¿no? Como espacios como museos, o en general de la educación, ¿no? Y también desde las familias, ¿no? Y la corresponsabilidad que tienen las familias en el proceso de aprendizaje o en el proceso educativo de los niños y las niñas, ¿no? La importancia, por ejemplo, de que Fernanda me olvido su nombre, perdón, y Valeria, de que Fernanda y Valeria hayan podido participar de un proyecto como MacTech, por ejemplo, ¿no? Y que hayan podido luego participar contigo, tiene mucho que ver con el apoyo que le han brindado la familia, ¿no? Y con la oportunidad que han tenido también de formar parte de esta institución que justamente viene realizando ya hace un par de años. Entonces, en ese sentido, creo que abrir espacios que busquen justamente oportunidad solamente de que personas como Valeria o como Fernanda se encuentren y puedan compartir, ya es súper necesario, ¿no? Son a reducir estas que nos han presentado al inicio, ¿no? Sí. Concuerdo completamente con Drusila. Y bueno, voy a pasar a compartir los comentarios del chat. Oscar menciona, lo veo muy interesante y motivador. ¿Cómo podemos ayudar? Oscar además luego nos pone que está trabajando con una ONG y está interesado en poder ayudar no sé si al proyecto o a las niñas.
En todo caso, Lucero, ¿nos podrías luego compartir tus datos para que la gente que quiera unirse al proyecto pueda hacerlo? Ujú. Y bueno, y aprovecho para comentarles que este proyecto, la plataforma va a estar lista en enero del 2021, o sea, en 3 mesecitos. Ahí ya está lista, entonces la web es la que escribí, ¿no? Mentescuriosas.p. Y nada, estar atentos a que ahí, ¿no? A que ya en enero se lanza la plataforma y nada, y ahí esperar a que las niñas entren, que es una plataforma más gratuita, ¿no? Entonces, sí, en 3 meses ya va a estar lista. Excelente. Violeta dice, gran investigación y proyecto sumamente necesario. Felicitaciones, muy interesante. ¿Cómo se puede apoyar a las niñas? También hay un comentario de Kimberly. Tal vez ahí al final, Lucero, en el chat podemos dar algunas indicaciones si quieren apoyar o a las chicas o al proyecto. Oscar Hidalgo del equipo de humanidades menciona, muy interesante, porque los prejuicios sobre ciencia, o sea, a los prejuicios que ya tenemos en la ciencia, se suman los prejuicios de género que funcionan como una barrera para que las niñas puedan entrar al contacto con la ciencia, ¿no? Y también nos menciona otra vez, y los chicos suelen pensar equivocadamente que hay una brecha insalvable entre teoría y práctica científica. También suponen que la ciencia es para los intelectuales, una categoría que en sus sistemas de creencia no incluyen a las mujeres. Muy interesante y necesario este proyecto, me ha tocado. Felicitaciones, Lucero. Efectivamente, hay varias brechas que el proyecto ahí está, digamos, apuntando. Eh, Alfonso nos menciona, es innovador porque vincula a las niñas con la ciencia a través de la fotografía. Lo visual genera más curiosidad, vale el esfuerzo. Elmer también nos menciona, sería bueno llegar a más niñas y a más partes del Perú. Muy buena iniciativa, Lucero. Ana nos comenta, a ver, con el ejemplo creo que te refieres al poco desarrollo de competencias, lo que ocurría en la escuela tradicional. Hoy se cuenta con un nuevo currículo escolar que promueve la interdisciplinariedad. Un problema es el poco énfasis de la enseñanza en las ciencias. Ahí creo que también coincidimos con Ana, efectivamente las ciencias tienen poco espacio dentro de la malla curricular. Muy buena iniciativa, Lucero. Oscar ahí busca apoyarte. José María nos comenta, felicitaciones por la iniciativa. ¿Piensan articular estos esfuerzos que se están haciendo desde Mentes Curiosas con las escuelas que aún mantienen una cultura tradicional del saber y del saber hacer? Sí, gracias por esta pregunta, José María. Justamente sí, ¿no? Esa es una de las cosas que sí estoy pensando en llevar o a dar a conocer en las escuelas esta plataforma, y de hecho, ¿no? Apenas esté lista, pues sí, creo que es necesaria esta campaña de difusión, ¿no? Para que en los colegios, además de todo el Perú, ¿no? La idea es que sean niñas de todo el Perú, ¿no? Que empiecen a compartir todo lo que están pensando, las preguntas que se están haciendo, ¿no? No sabemos qué preguntas son las que se hacen las niñas peruanas, ¿no? Entonces, de hecho, sí se necesita esta campaña de difusión para que en todos los colegios del Perú se sepa de esta plataforma, ¿no? Uh-huh. Sí, y también como menciona, creo que José María, o estoy yo deduciendo, también curioseando en estos saberes tradicionales que se pueden mantener en las distintas localidades, ¿no? O estas formas de aprender que tienen que ver más con las mismas prácticas locales, de cómo aprendió tal vez Valeria en Huancayo y así sucesivamente. Esa pregunta que mencionas, Lucero, creo que también es muy válida, ¿no? ¿Cómo aprenden las niñas peruanas? ¿Cómo curiosean las mentes de las niñas peruanas? Uh-huh. Uh-huh. Sí, Eh, total. sí. Bueno, creo que hemos llegado ya al final de este conversatorio tan bonito. Muchísimas gracias a todas las personas por haber asistido y haber compartido en este espacio. Muchas gracias a Valeria, a la mami de Fernanda por habernos acompañado, las protagonistas de este proyecto maravilloso.
Drusila, por tus comentarios muy lúcidos y muy críticos. Y Lucero, bueno, felicitaciones por el proyecto y por haber sacado adelante con todo y con pandemia esta iniciativa que ya ahorita va a ver la luz en su formato más interactivo. Gracias a todas y a todos los que se han conectado. Gracias a ustedes, gracias Lutec, Lucila, Antoinette. Muchas gracias. Gracias a ti, Lucero. ¿Dónde podemos contactar? Si alguien quiere contactarse contigo, Apoyarte. Lucero, ¿cómo lo hace? ¿Te puede mandar un correo electrónico? ¿Te puede encontrar a través de la web? Sí, o sea, mi mail es lucero.delcastillo@gmail.com y la web es mentescuriosas.pe, ¿no? Que va a estar lista en enero. Y por ahí, ¿no? En redes sociales también, ¿no? Por ahí también podrían contactarme, ¿no? Excelente, Lucero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a nuestras a Drusila, a Valeria, a la mami, y nos vemos en un siguiente conversatorio. Gracias. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Chao.